Doy a ustedes la más cordial bienvenida a este Palacio Legislativo, la Casa del Pueblo, para celebrar una semana más de la Semana Nacional de la Seguridad Social. Este tipo de ejercicios no son y no deben ser solo ejercicios de reflexión o ejercicios académicos. Hacemos la Semana Nacional de Seguridad Social para escuchar a todas y todos y en función de ello poder hacer planteamientos de carácter legal que mejoren la temática de la seguridad social. Así es que yo les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes quienes nos acompañan. Entonces, pues muchísimas gracias, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos aquí a la Casa del Pueblo, a la Semana de la Seguridad Social. Muchas gracias. Pues la sostenibilidad de estas instituciones se basa necesariamente en esquemas tripartitas sostenidos con contribuciones del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Esta, llamémosle Santísima Trinidad laboral, es la columna vertebral de nuestro sistema y tiene, creo yo, una belleza poética porque refleja justamente esa solidaridad indisoluble, esa responsabilidad compartida sobre la cual descansa el principio de justicia social. Me es grato compartir que en el sistema de ahorro para el retiro continúa consolidándose la reforma de pensiones de 2020 que aprobó este Congreso de la Unión. Gracias a la reforma, que contó con el apoyo invaluable de los diputados, hoy tenemos un sistema de ahorro para el retiro más solidario, en el que más personas tienen mejor acceso a una pensión, donde tenemos mejores tasas de reemplazo, es decir, mejores pensiones, y también tenemos mejores costos gracias al control en las comisiones que se estableció. Es algo muy importante porque se ha tratado de confundir a las y los trabajadores de que no hay mecanismos claros de reclamo o mecanismos claros. No, los mecanismos ya existen, los mecanismos ya se establecieron desde 2020. Hoy cualquier trabajador, desde que se estableció el derecho de imprescriptibilidad del reclamo de los fondos, ya va a las ventanillas del IMSS o del Infonavit a reclamar los fondos cuando así lo desea. Y estos mecanismos seguirán vigentes con el cambio que se propone, por lo tanto ya están establecidos estos mecanismos. En la Secretaría de Hacienda estaremos creando las condiciones para garantizar la responsabilidad en el uso de las reglas de operación, el establecimiento de metodologías claras y firmes que garanticen la absoluta transparencia, la solidez plena en el manejo de los recursos y la confianza de ustedes de que las reformas que habremos de adoptar, de ser la voluntad de esta Cámara de Diputados. En materia de pensiones, yo creo que también los últimos años se ha avanzado muchísimo en esta materia en México. Ahora, los retos son enormes. El tema de los cientos de sistemas estatales, etcétera, etcétera, es algo muy complejo, pero hay que ir poniendo los cimientos y arreglando los distintos componentes. Pues hoy queda claro que tenemos que seguir transitando, que tenemos que seguir buscando cómo le hacemos para garantizar la sustentabilidad no solamente del sistema pensionario, porque eso tiene implicaciones de otra naturaleza. Ya lo hemos visto en Argentina, ya lo vimos en Chile. Eso se traduce en un tema social. Entonces es muy valioso para nosotros que nuestros legisladores se estén preocupando en la reforma a modo de poderle brindar una mejor vida, una mejor calidad de vida a aquellas personas que están visto desfavorecidas y que han dedicado toda su vida, en el caso del ISSSTE, a servir al Estado. Esperamos sinceramente que se pueda aprobar la reforma. Por lo pronto, esta reforma a la ley secundaria ayudará mucho a uno de los aspectos importantísimos de ese gran cúmulo de reformas constitucionales que el presidente López Obrador nos envió. Dicho esto, quiero agradecer mucho a la organización de
de esta semana de estudio y de análisis a la diputada compañera Ivonne Cisneros, que nos invitó a estar aquí con ustedes para que nos permita declarar que comienzan los trabajos de esta semana de análisis y estudio del proceso legislativo de las pensiones en México. ¿Cuál es el eje primordial de la iniciativa que el día de hoy, como decía el diputado Torreblanca y la diputada Cisneros, se estará discutiendo en esta Cámara de Diputados? Primero, las pensiones, o mejor dicho, los recursos que están en las Afores de las y los trabajadores son intocables e inexpropiables. Y me parece que poco podríamos señalar, o no habría argumentos, y así lo digo categóricamente desde el punto de vista del análisis técnico constitucional, que esta reforma es una reforma que se ajusta a principios de derechos humanos. Si tomamos en consideración los importantes avances que se prevén, si analizamos de manera conjunta el contenido de los artículos 1, 4 y 123 de nuestra Constitución, me parece que poco podríamos debatir o poco podríamos señalar al decir que esta reforma no es una reforma que busca garantizar un principio fundamental que hemos olvidado en ciertos aspectos de la vida legislativa o ciertos aspectos de la vida pública, como lo es el tema de la justicia social. Independientemente de lo que venga en la reforma constitucional, es un artículo que al menos en la ley del IMSS ya está, ya se había ejercido esa facultad, ya se habían entregado recursos, simplemente lo que está pasando con esta iniciativa es cambiar el destino, porque los principios básicos de imprescriptibilidad, de que no aplica cuentas activas y de la vía de regreso, en esencia se mantienen, y por eso respaldo todos los comentarios que se hicieron. Y finalmente la intocabilidad es un principio que también se cumple, y aquí hablaríamos del titular garante. Ya me referiré a él con una jurisprudencia muy interesante que se dio en materia de fiduciarios y en las relaciones laborales. Este es el esquema que se propone: cumplimiento de principios mínimos para la seguridad social. Otro de los temas que también nos provocan que los trabajadores tengan un sueldo bajo es precisamente y un salario bajo a lo largo de su vida, y por lo tanto la imposibilidad de poder ahorrar en una Afore precisamente, pues es que no tenemos un programa de profesionalización ni para los trabajadoras sociales, ni para los trabajadores de medicina física y rehabilitación, para los trabajadores que laboran en el laboratorio, ni siquiera para las enfermeras. Dejamos para el análisis y discusión de esta comisión y del honorable Congreso que el reto en materia de pensiones que supone el presente y el futuro de la nación y los desafíos que como actores nos corresponde afrontar son sin duda promover la igualdad de los requisitos de acreditación, la igualdad en los tipos de beneficios y monto pensionario entre los trabajadores del IMSS y los del ISSSTE. Así pondremos fin a la inequidad y las diferencias que persisten entre los dos regímenes pensionarios en términos de contribuciones. Sobra decir que las promesas aducidas en la implantación del sistema de capitalización no se cumplieron, pues solo 750 trabajadores, 1% de la denominada generación Afore, alcanzaría una pensión justa. También la inversión de estas pensiones en las aforadoras generó solamente beneficios e ingresos para estas empresas, no así para los trabajadores, que a su vez, para poder gozar de estas pensiones, tuvieron que realizar el pago de comisiones muy altas. Esta puede ser considerada como una medida remedial oportuna y con gran sentido social y humanista, porque busca anticiparse a una situación de crisis que enfrentarían estos trabajadores
y los que se incorporen en los próximos años a dichos esquemas pensionarios, ante el riesgo de quedar con una pensión que estaría muy por debajo de su último salario percibido. Lo que tendríamos que hacer es aprovechar esta cambio y este alejamiento de una política privatizadora de las pensiones, salir del esquema neoliberal y apuntar hacia el Instituto Nacional de Pensiones, que espero me permitan abundar más adelante. Muchas gracias. Definitivamente el ISSSTE tiene muchos más problemas en muchos aspectos, en muchos. Si no se ha podido llevar a cabo todo el trabajo en el ISSSTE, porque todo estaba privatizado. Entonces dense cuenta, hay muchísimo trabajo el que se debe de hacer. Su agradecimiento por su presencia. Muchas gracias. Para empezar con esta mesa, le doy la palabra al maestro Sergio Telles Galván. El gobierno federal y la 65 legislatura han tomado un aspecto del problema en el que aún pueden intervenirse para mejorar la cuantía de las pensiones de trabajadores que se enfilan hacia su retiro. No obstante, hay aspectos muy graves no atendidos aún, por ejemplo, el destino de las inversiones de las AFORES, la excesiva cuota retenida por las instituciones que operan los recursos y lo que no sabíamos, aunque se intuía, respecto a millonarias cifras de recursos que no se han enterado a los interesados y que siguen en manos de las instituciones de AFORES encargadas de administrar el recurso. La única fórmula para poder superar con éxito cualquier reto es unirnos, y unirnos de verdad, porque nada ni nadie podrá imponernos absolutamente ningún reglamento, ninguna norma, ninguna ley. Nadie podrá ni pudiera ser atropellado en sus derechos si anteponemos la unidad ante cualquier otra situación. Yo creo que a los primeros que les debemos reclamar es a estos tres presidentes de la República, a Salinas, a Zedillo y a Calderón. Ellos son los responsables de la situación que actualmente viven nuestros compañeros trabajadores que pronto se han de jubilar. Pero también, y esto no me lo puedo callar, a quienes fueron cómplices y a quienes callaron a unas sabiendas del daño que se hacía a los trabajadores. En general, con sus honrosas excepciones, yo diría a las dirigencias sindicales. Esta organización sindical, por acuerdo de su Congreso, ha sido muy claro en los diferentes eventos donde hemos participado y como acuerdo de nuestro Congreso hemos venido insistiendo que se deben derogar las sumas. Las sumas es violación a los intereses de los trabajadores. En el mes de abril, en Atenas, Grecia, se llevó a cabo el tercer Congreso Mundial de la UIS, es la Unión Internacional de Sindicatos, que pertenece a la Federación Sindical Mundial, donde la delegación mexicana representada por la CONJUPAM AC informa de la participación de más de 78 países, donde la tendencia mundial es el regreso al sistema social solidario, recobrando los derechos adquiridos por las y los trabajadores. Nosotros desde la Comisión de Seguridad Social es un honor, es un gusto
poder presentar este trabajo que está integrado a partir de las ponencias, de las intervenciones que en la Semana de Seguridad Social 2023 tuvieron a bien presentar muchos de los participantes. Enhorabuena y muchas gracias desde luego por su participación. Yo dejo a mi compañera, la diputada secretaria de la Comisión de Seguridad Social, a la diputada Susana Cano, que nos haga favor de moderar este evento. Muchísimas gracias. Para comenzar, quiero compartir con todas y con todos ustedes que este libro son el resultado de una parte de trabajo, una parte de todo el trabajo que las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Seguridad Social hemos venido realizando durante esta legislatura a través de foros y de las opiniones de diversos especialistas. Pues yo diría que esta memoria, una memoria de esta naturaleza, nos permite recapitular y construir, digámoslo así, un punto de partida para las conversaciones y debates del presente y del futuro, porque está más que claro que el tema no va a terminar hoy, ni mañana, ni cuando se apruebe o se rechace la reforma en el Senado, sino que de largo plazo seguiremos hablando del tema de pensiones. Entonces nos da muchísimo gusto como representante de la conferencia estar hoy aquí celebrando esta Semana de la Seguridad Social y viendo que tiene resultados, ¿no? Que es importante hablar de la seguridad social y justo por lo que acaba de pasar ayer, ¿no? También es importante recordarle a la sociedad sobre este derecho humano. Y esto es algo que justamente hace el libro. En el documento precisamente de una autora de nombre Ana María González Franco Lelo de la REA y Axel Eduardo González Gómez, plantea este problema de las fallas del mercado laboral, que no ofrece trabajo para todas las mujeres en el país y de esta brecha que yo mencionaba anteriormente, ¿no? La brecha de participación femenina en el mercado laboral. Estamos caminando en muchos sentidos para mejorar el tema de las personas que se van a jubilar, pero estamos trabajando en muchos otros aspectos, desde el IMSS, que ha sido una institución emblemática en materia de seguridad social, para lograr justamente el bienestar social en nuestro siglo XXI. Así es que pues sin más, yo agradezco muchísimo a las presentadoras de este libro, desde luego a la autora, nuestra querida compañera Luisa Musot. Muchísimas gracias, muy bienvenidas sean todas y todos, nuestras compañeras diputadas, bienvenidas que se acaban de incorporar, entre ellas la compañera diputada Barajas, quien es secretaria de esta Comisión de Seguridad Social. Entonces hace un recorrido interesante, no solo la parte histórica, sino la parte legislativa, donde nos vamos a dar cuenta de aquellos momentos relevantes normativos que han implicado que podamos entender cómo se originó, en dónde estamos y esperemos hacia dónde vamos, que sea la mejor vía, sobre todo para los derechohabientes. ¿Cómo se instrumenta el IMSS en 1943? Bueno, se consideraba que era un esfuerzo de la administración pública y que había una garantía de parte del Estado. Y en estos sexenios que ella va relatando, se va hablando de que el mercado sea el que lo impulse. Y el mercado, a partir de las asociaciones público-privadas, tiene que llegar a este fin de esta construcción de universidad, de sistema universal público. Una contradicción. Entonces el neoliberalismo significado deterioro del mundo del trabajo y deterioro de la institucionalidad pública. Y el gran proceso de reversión del neoliberalismo es revertir ambas tendencias.
Por ejemplo, una política como la que se ha tenido recientemente de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y que ha impactado afortunadamente en los salarios medios de cotización, pues va en esa dirección. Damos por clausurados los trabajos de este día. Muchas gracias.